Y en esta primera parte la hemos denominado eh, graficando la función y modificando la apariencia. Aquí están la serie de pasos que vamos a seguir, desde el 1.1 al 1.6, entonces iré mostrando cómo es que lo hago. Para lo primero que vamos a trabajar es la función fx igual a x al cuadrado, simplemente por comodidad, una función sencilla. Escribimos tal cual está ilustrado en el punto 1.1. Escribimos f de x igual a x al cuadrado. Bien, si no encuentran el símbolo del exponente en el teclado, lo pueden sacar con la combinación al 94. Bien, en este momento eh, tenemos la función y ahora lo que pretendemos hacer es mostrar, por supuesto, eh, los ejes que se encuentran aquí y la cuadrícula. Bien, vamos a hacer una pequeña modificación sobre la apariencia de la función. Entonces vamos a cambiarle el color y vamos a hacer que su trazo sea un poco más grueso a través de dos comandos. Estos que aparecen en el 1.2, que es color, el nombre de la función f, y aquí pueden escribir el color. Yo lo escribí en inglés, se los pueden escribir en español, no hay problema. Lo mismo que el grosor de línea de la función f, y ese grosor va a tener un tamaño de 10. Entonces escribo ese comando tal como aparece en el 1.2, y fíjense que cuando ustedes están escribiendo un comando en GeoGebra, él se autocompleta. Por ejemplo, aquí digo color y lo selecciono de esta lista de comandos. El objeto es la función y el nombre le voy a dar red. Mismo, lo tenemos de rojo, y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el grosor del trazo de la función. Entonces digo grosor línea, digo la función f y el número le voy a dar 10. Bien, vamos a crear dos deslizadores que van a ser los que me permitirán definir el intervalo en donde voy a hallar el área bajo la curva. Entonces aquí en esta opción escojo deslizador y los voy a colocar aquí al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Entonces el primero se llama A, es el nombre que GeoGebra le coloca inicialmente, y voy a decir que varía de menos 5 hasta 5, y los incrementos aquí voy a colocar el número 1. Aquí queda el primer deslizador, y lo mismo voy a hacer con el deslizador B, que es el extremo derecho del intervalo. Pero en la parte de mínimo, en esta ventanita, le voy a colocar el valor del extremo izquierdo del intervalo, es decir, el menor valor que puede optar es A, y el máximo valor lo voy a dejar en 5, y el incremento lo voy a dar en 1. Entonces, ¿qué sucede? Que estos me van a permitir determinar el intervalo donde voy a calcular el área. Es el intervalo de integración básicamente. Ahora, ¿qué va a suceder? Voy para el paso número 1.4. Es trazar los segmentos. Son los segmentos que permiten visualizar el intervalo de integración. Entonces voy a escribirlo tal como aparece en esta parte del 1.4.1 y el 1.4, el 1.4.2, tal cual está ahí. Esas son las coordenadas del segmento que va a unir el eje X con la función. Entonces nuevamente escribo segmento en la barra de entrada y ahí se autocompleta el comando y escribo la función, escribo los puntos. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. Si uno borra una coma o omite un paréntesis, pues va a generarle un error. En esta parte, a ver si lo podemos hacer acá, voy a colocar a, 0, el extremo del intervalo, y luego eh, el otro punto será, por supuesto, a, FDA. Listo, le damos enter y ahí aparece este intervalo. Observenlo acá. No se ve casi, pero ya ahorita modificamos su apariencia. Lo mismo para trazar el segmento que une el extremo derecho del intervalo. Entonces utilizo B, 0 como puntos extremos del segmento y B, F de B.
Bien, en este momento estas dos líneas están un poco delgadas, entonces utilizando lo mismo de la instrucción, el comando color, el objeto. Fíjese que cuando yo tracé los segmentos, a ver, hagamos esta claridad. Cuando declaré los dos primeros deslizadores, esos deslizadores tomaron el nombre de A y B. Al trazar los segmentos, esos segmentos toman los nombres de C y D. Entonces aquí el color del objeto es el segmento C y le voy a dar el color, por ejemplo, azul en inglés o en español. Y lo mismo voy a hacer con el segmento D. Pueden observar, ahí cambio el color. Y ahora voy a hacer de la misma forma que lo hicimos con la función, voy a cambiar el grosor del trazo. Entonces le voy a decir los nombres del objeto, es decir, C y D. Ahí pueden observar cómo cambia el grosor del trazo. Bien, listo. Ahora lo que queremos es sombrear el área bajo la curva en ese intervalo entre C y D. Entonces para eso voy a utilizar este comando que está aquí, que es el 1.5, que es integral de la función entre A y B, que son los deslizadores que determinan el intervalo de integración. Entonces nuevamente aquí escribo, en la línea de entrada digo integral, y aquí aparecen varias opciones, entre las cuales una de ellas es integral función extremo inferior del intervalo extremo superior de derecho. Lo elijo, la función se llama f, el extremo inferior del intervalo es el deslizador a y el extremo superior del intervalo es el deslizador b. Entonces oprimo enter y fíjense que me queda sombreado, y además de que me queda sombreado aparece aquí una letra, la letra E, que es básicamente el área bajo la curva. Ahí está un valor. Entonces, como no se nota, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es cambiar, ocultar la etiqueta, es decir, ocultar ese número, que es el valor que GeoGebra le da al área bajo la curva. Lo voy a hacer aquí en esta parte. Aquí, cuando me paro sobre el elemento E, aquí en la vista algebraica, esta parte es la vista algebraica, sobre el objeto le doy clic derecho y ahí dice etiqueta visible. Entonces ya desaparece. Y para cambiar que este tono del área se vea un poquito más oscuro, voy a utilizar un comando que se llama opacidad. Opacidad. Lo escojo. El objeto es E, que es prácticamente el área bajo la curva. Está identificado con el número E. Y la opacidad es un número que se maneja de 0 hasta 1. 0.1, 0.2. Entonces voy a colocarle 0.2. Y listo. Igual puedo cambiarle el color. El objeto se llama E y el color lo voy a hacer azul. Y ahí tengo esta parte. Bien, la última parte, para terminar esta primera parte, lo que vamos a hacer es visualizar el valor que da GeoGebra, ¿sí? Para que se vea que GeoGebra es el que está haciendo el cálculo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a colocar aquí un texto, voy a hacer clic en esta parte para que se observe, y aquí elijo va a escribir área o valor área. No, área está bien, ¿cierto? Voy a colocar esta tilde en la y le voy a decir igual, y teníamos un objeto que nos daba el área que era el E. ¿Recuerdan cuando calculamos la integral salió E? Escojo E y le digo OK. Entonces aquí aparece muy pequeño, ¿verdad? Entonces hago clic derecho sobre ese texto, aquí en propiedades, y voy a escoger en el texto, en la pestaña texto, voy a decir primero que sea en negrilla, segundo que tenga un valor como muy grande para que se pueda ver, y también podría cambiarle el color y otras características de ese texto. Entonces, ¿qué sucede? Este es el área calculada por GeoGebra. Si yo muevo el intervalo, mire lo que sucede, ¿cierto? Ese intervalo no se va a mover más de 5. ¿Listo? Ahí estoy moviendo el extremo izquierdo y con el B muevo el extremo derecho del intervalo. Y eso me va calculando el área. Bien, este es el final de la primera parte. Lo que vamos a hacer en la segunda parte es utilizar un poquito de programación para poder calcular a través de las sumas de Riemann de las áreas de los rectángulos
cuál es el área dependiendo del número de rectángulos que uno utiliza. Espero les haya sido de utilidad este video y los invito a ver el siguiente video. Muchas gracias.